Sin duda, es uno de los altos representantes de la pintura boliviana del siglo XX, forjador del denominado indianismo. Hoy las obras de Cecilio Guzmán de Rojas engalanan los más importantes museos del país. Cecilio Guzmán de Rojas nació el 24 de octubre de 1899 en la ciudad de Potosí. Falleció el 14 de febrero de 1950 en la ciudad de La Paz. Asistió a temprana edad a la Academia de Pintura de Cochabamba, hacia 1912, donde fueron sus maestros Avelino Nogales, Luis Vallá y Fortunato Díaz de Oropesa. Allí cumple su servicio militar en el Regimiento 2 de Caballería en 1918. En esta ciudad realiza su primera exposición en 1920. Luego, con el apoyo económico de su madre, Justa Rojas, en 1921 viaja a Europa a estudiar en la Escuela Provincial de Barcelona, en España. En 1923 pasa a la Escuela de Bellas Artes de París, donde conoce a Picasso. En 1924 regresa a España para seguir estudios en la Escuela Superior de Madrid. Tras realizar una elogiada exposición en Madrid, retorna a Bolivia en junio de 1929. Expuso sus obras en Potosí y en Sucre. En 1931 asume la dirección de la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles en la ciudad de La Paz. También dirige el Departamento de Patrimonio Artístico del Ministerio de Educación, donde trabajó junto al arquitecto Emilio Villanueva. Desde esa época realiza la catalogación de las obras de arte del periodo virreinal y republicano. En esa labor descubre a Melchor Pérez de Holguín, de quien exhumó más de 400 telas. Posteriormente asiste a la Guerra del Chaco en 1934, donde logra pintar una serie sobre el trágico enfrentamiento. En 1945 regresa a Europa, esta vez invitado por el British Council de Londres, para hacer estudios de restauración de pintura como becario. Participa a la vez en la recuperación de varios cuadros de los museos dañados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente retorna a Bolivia para concentrar su atención en la denominada pintura coagulatoria, hecho que abre polémica en el medio. Hace exposiciones en Buenos Aires y luego en Santiago de Chile, hasta que se suicida un 14 de febrero de 1950 en la zona de Llojeta, en La Paz. Son notables sus pinturas tituladas El triunfo de la naturaleza, de 1928, El beso del ídolo, de 1929, Ñusta, de 1932 y Cristo Aymara, de 1939. El historiador de arte Vicente Gesualdo lo valora notando: este artista boliviano es uno de los exponentes más sólidos del arte pictórico en América Latina, junto con el peruano José Sabogal y los mexicanos Rivera, Orozco y Siqueiros. Al acercarse al indio para fijar los rasgos de su fisonomía, acercó a los mejores hombres de su generación hacia esa raza sufriente y olvidada. No se propuso hacer arte social, de acuerdo con las consignas que no aceptaba su sensibilidad, pero lo social surgió espontáneamente de su obra. El pensamiento de Guzmán de Rojas sobre su propia obra puede estar sintetizada en el siguiente fragmento, dicho en 1929. En mi labor verán que no hay una documentación objetiva de la naturaleza, sino el sentimiento boliviano dentro de su forma estática, basada en el gran arte tiahuanacota, arte superior, estilizado, rítmico, pianista, decorativo, sintetizado en el más puro concepto analítico y con plenos contactos con el arte incásico, maya, egipcio. Termina diciendo Guzmán de Rojas.
El pintor potosino Cecilio Guzmán de Rojas, en el año en que estalló la Guerra del Chaco, en 1932, tenía 33 años de edad. Para entonces contaba con fama de artista, con estudios en España y Francia y exposiciones en prestigiosas galerías. Se sabe que asistió a terrenos de la contienda bélica en calidad precisamente de artista, por determinados periodos de tiempo con el patrocinio de los mandos militares entre los años 1933 y 1934. El resultado de sus incursiones dejaron cerca de 500 dibujos y unas 200 acuarelas, mismas que fueron seleccionadas y expuestas en galerías de la ciudad de La Paz y en Buenos Aires, Argentina, donde su obra recogió reconocimientos de los medios de prensa, catalogando a la misma como un alegato contra la guerra. La escritora Gladys Dávalos Arce, familiar de Guzmán de Rojas, anotó sobre el artista y la guerra. No se sabe a ciencia cierta si él consideró la guerra del Chaco algo en lo que valió la pena luchar o no. Al retornar a su hogar, según relatos de su hijo Iván, él rara vez comentaba acerca de este hecho bélico. Lo que es evidente es que él cumplió como un deber patriótico al que él sentía que tenía obligación de acudir. En el año 2008, en la ciudad de La Paz, en Galería del Espacio Patiño, se hizo una exposición retrospectiva de esta obra dedicada al Chaco de Guzmán de Rojas, editándose un especial catálogo, del que tomamos a continuación algunas imágenes con las de otros medios.
La pintura y la caricatura fueron los recursos plásticos con que David Crespo Gastelú supo mostrar su visión del mundo andino. Su vida corrió a la par que el de Cecilio Guzmán de Rojas, con quien coincidió en la temática de retratar al indio. David Crespo Gastelú nació en la localidad de Corocoro, en el departamento de La Paz, el 25 de octubre de 1901. Su infancia y juventud las pasó en su natal Corocoro y sus alrededores. Por lo mismo, se formó en el arte de manera autodidacta. Se menciona la finca de Quilloma como lugar determinante para las imágenes que Crespo Gastelú reproduciría en sus cuadros. El mundo indio era su cosmos. En 1922, a manera de despedida, logra hacer una primera exposición plástica precisamente en Corocoro. Llega a la ciudad de La Paz en 1923, para en 1924 hacer una primera exposición de su obra, hasta que en 1932 gana el primer premio con la Cantuta de Oro en el salón denominado Indianista. Paralelamente a ocupar galerías, Crespo Gastelú es requerido por diferentes medios impresos de la época para ilustrar sus páginas, especialmente con creaciones en caricaturas. Así, sus dibujos aparecen en revistas como La Semana Gráfica y en periódicos como La Razón, El Diario y Última Hora. Una faceta sin duda vital para David Crespo Gastelú fue la fortuna de haber tenido como compañera a una poetisa. En 1928 se casó con Rosenda Caballero, nacida en La Paz en 1905, maestra titulada en la Normal de Sucre. Ella, que tenía el seudónimo de Gloria Serrano, compartió su arte de manera concreta al combinar arte y poesía con las obras Girones Collavinos, impreso en 1933, y Tierras del Cosco, de 1938. Ya pasando los 40 años de edad, en 1945, Crespo Gastelú logró una beca para la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Carcova de Buenos Aires, en Argentina. Paralelamente, hace exposiciones de su obra en distintas galerías de aquel país. Luego de 2 años de estudios, emprende retorno a Bolivia. En el camino de regreso, sufre una dolencia cardíaca que al final determina que un 17 de abril de 1947 fallezca David Crespo Gastelú. Una interesante valoración de la obra de David Crespo Gastelú la tiene el ensayista Mauricio Sousa Crespo, quien nos dice: yo creo que David Crespo Gastelú y su obra pictórica tiene la misma o mayor importancia que la de un pintor estrictamente contemporáneo, a esa primera mitad del siglo XX, que es Guzmán de Rojas, ¿no? Los dos son, de hecho, se conocen y hay un cierto aire de familia entre sus estilos. David Crespo Gastelú no es tan conocido porque la difusión de sus obras no fue la misma que de Guzmán de Rojas, pero eso yo creo está siendo subsanado lentamente en los últimos 15, 20 años, en que conocemos cada vez más de su obra pictórica. Él pertenece a esa generación de pintores que se hacen la pregunta sobre la especificidad de la cultura andina y cómo esa especificidad de una cultura andina, dominantemente aymara, habría que decirlo, se puede transformar en un cierto estilo pictórico. Y en sus exploraciones, que son en buena medida autodidactas, a diferencia de las de Guzmán de Rojas, yo creo que hay mucho menos de retórica indigenista y mucho más de un acercamiento real, una experiencia real de esa cultura andina aymara. Entonces, lo que
señalaba en algún momento, que es esta afirmación tendenciosa y de hecho ridícula de Alcides Arguedas en Pueblo Enfermo, de que las culturas andinas, y él está pensando en la cultura aymara, básicamente, que es su referente sobre la cultura andina, son incapaces de la línea curva y que todo es recto. Parecería que la obra de Crespo Gaztelu, en su desarrollo, es una especie de respuesta a esa supuesta imposibilidad, que es obvia que no existe, y por eso en la evolución de su pintura hay esta progresiva tendencia a las líneas curvas, a las formas redondeadas, en lo que se podría llamar casi una estética del kepi, ¿no? del bulto, ¿no? De lo redondo, de la madre cargando al hijo, pero de la madre también cargando alimentos. Eso por un lado, y por el otro, lo que me parece fundamental en su obra es esta capacidad de convertirse siempre en partícipe de aquello que retrata, de inscribir el lugar del pintor como alguien que está participando de esas escenas, muchas al lado del lago, fiestas, entierros, procesiones, gente esperando el regreso de otra gente. Todas estas escenas en las que está claramente marcada la presencia, la mirada del pintor como alguien que participa, como alguien que está ahí.
Chao.